Mi yerno se burló de mi traje barato de funeral frente a todos. Es bueno que tu esposa haya fallecido. Así ya no tenemos que estar cerca de un fracasado, dijo. Todos se rieron. Pero cuando se enteró de que yo poseía una fortuna, me suplicó perdón. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desde qué ciudad nos ves para saber hasta dónde ha llegado mi historia. Mi nombre es Humberto y tengo 67 años. El día que enterré a mi esposa Marta se suponía que trataría sobre honrar su memoria, sobre despedirme de la mujer que había sido mi todo durante 43 años. En lugar de eso, se convirtió en el día en que supe exactamente lo que mi propia familia pensaba de mí. La funeraria estaba repleta. Marta había tocado muchísimas vidas como maestra, como voluntaria y como amiga. Yo estaba de pie cerca de la entrada con mi traje azul marino, el mismo que había usado para la boda de nuestra hija Carolina hace 12 años. La tela se había desgastado en los codos y, si mirabas de cerca, podías ver donde había remendado un pequeño rasgón en la manga. Era el único traje que tenía. Eso no me importaba. Las cosas materiales nunca nos habían importado a Marta ni a mí. Habíamos construido nuestra vida sobre el amor, los pequeños momentos y el estar ahí el uno para el otro. El traje estaba limpio, planchado y era respetuoso. Eso era suficiente. O eso creía yo. Diego, mi yerno, llegó con Carolina unos 20 minutos antes de la ceremonia. Llevaba un costoso traje gris carbón, que probablemente costaba más de lo que yo ganaba en un mes cuando todavía trabajaba como conserje. Sus zapatos estaban tan lustrados que reflejaban la tenue iluminación de la funeraria. Tenía la misma mirada de siempre, esa expresión petulante de alguien que creía que el mundo le debía algo. Yo estaba saludando a los invitados cerca de la mesa conmemorativa, dando la mano y aceptando las condolencias, cuando escuché su voz abrirse paso entre el murmullo de la conversación. Por Dios, Humberto, ¿ese es el traje que traes puesto? Me di la vuelta. Diego me estaba mirando fijamente, examinándome de pies a cabeza como si yo fuera algo que había encontrado en la suela de su zapato. Carolina estaba a su lado, con el rostro ya sonrojado. Diego, susurró ella, tirando de su manga. Ahora no. Pero Diego ya tenía una audiencia. Linda, la prima de Marta, y su esposo estaban cerca. También los Martínez, que vivían en nuestra calle, y algunos excolegas de la escuela de Marta. No, en serio, continuó Diego, con voz lo suficientemente alta como para que más personas voltearan a ver. Ni siquiera pudiste conseguir un traje decente para el funeral de tu propia esposa. Esa cosa parece que la sacaste de un contenedor de donaciones. Las palabras me golpearon como un puñetazo. Sentí que se me cerraba la garganta y mis manos empezaron a temblar. La gente ya estaba mirando, algunos con lástima, otros con esa expresión incómoda que se tiene cuando se presencia algo cruel pero no se quiere intervenir. Abrí la boca para responder, pero no me salió la voz. ¿Qué podía decir? ¿Que este era el traje que Marta me ayudó a elegir hace años? ¿Que siempre me había dicho que me veía guapo con él? ¿Que nos habíamos reído juntos mientras me lo probaba en la tienda departamental, ambos sabiendo que era más de lo que deberíamos gastar, pero haciéndolo de todos modos porque la boda de nuestra hija era importante? Diego no había terminado. Dio un paso más cerca y pude oler su costosa loción, y ver el desprecio claramente escrito en su rostro. ¿Sabes qué? Dijo, con los labios curvándose en algo que no llegaba a ser una sonrisa. Probablemente sea lo mejor que Marta haya fallecido. Al menos ahora ya no tiene que estar atada a un fracasado. Ya no tiene que poner excusas de por qué su marido es una decepción tan grande. La sala se quedó en completo silencio. Escuché a alguien jadear. Linda se llevó las manos a la boca. Pero lo que me destruyó no fue la crueldad de las palabras de Diego. Fue el sonido que siguió. Risas, no de todos, pero sí las suficientes. Marcos, el hermano de Diego, se rió entre dientes. Un par de amigos de la oficina de Diego, que habían venido a presentar sus respetos, se rieron disimuladamente. Incluso Carolina, mi propia hija. No se rió, pero tampoco me defendió. Solo se quedó allí, con el rostro enrojecido, mirando a cualquier parte menos a mí. Ahora mis manos temblaban tanto que tuve que entrelazarlas.
El programa del funeral que había estado sosteniendo se resbaló de mis dedos y cayó al suelo. Me agaché para recogerlo y, al enderezarme, me vi en el espejo al otro lado del salón. Un anciano con un traje gastado, cabello escaso y canoso, hombros caídos y los ojos húmedos por las lágrimas que intentaba desesperadamente no dejar caer. ¿Así es como todos me veían? ¿En eso me había convertido ante sus ojos? Miré a Carolina, mi niña, la hija a la que había arrullado hasta que se dormía cuando tenía pesadillas. La niña a la que le había sostenido la mano en su primer día de escuela. La joven a la que había acompañado al altar, con las lágrimas corriéndome por el rostro de lo orgulloso que estaba de ella. No quiso mirarme a los ojos. Lamento que te sientas así, Diego, logré decir, con la voz que apenas era un susurro. Él sonrió con suficiencia. Solo digo lo que todos han estado pensando, viejo. Quería irme. Quería salir caminando de esa funeraria y no volver nunca más. Pero este era el día de Marta. Estas personas habían venido a honrarla y no iba a dejar que la crueldad de Diego le quitara eso a su memoria. Me agaché, recogí el programa con la foto de Marta en la portada y lo apreté contra mi pecho. En la foto ella sonreía, con esa cálida sonrisa que siempre mejoraba todo. Sus ojos se arrugaban en las comisuras como lo hacían cuando estaba verdaderamente feliz. No dejes que te hagan sentir menos, Humberto, me había dicho justo 3 días antes de morir. Su voz era débil pero firme, mientras su mano apretaba la mía con la poca fuerza que le quedaba. No eres menos. Nunca lo fuiste. Pero, parado allí, con las palabras de Diego flotando en el aire y el silencio de mi hija doliendo más que cualquier insulto, me sentí más pequeño de lo que jamás me había sentido en la vida. La ceremonia comenzó 15 minutos después. Me senté solo en la primera fila. Carolina y Diego se sentaron a mi lado, pero bien podría haber habido un muro entre nosotros. A lo largo del servicio, mientras la gente hablaba sobre la amabilidad de Marta, su generosidad, su amor, yo no dejaba de repetir las palabras de Diego en mi mente: fracasado, decepción, está mejor sin ti. ¿Así se había sentido Marta? ¿Había sido yo una carga para ella todos estos años? No. Yo sabía la verdad. Marta me había amado. En los momentos tranquilos, en la forma en que me tomaba de la mano mientras veíamos la televisión, en las notas que me dejaba en mi almuerzo, en la forma en que me miraba incluso después de 4 décadas juntos. Ella me amó. Pero nuestra hija no me defendió, y eso dolió peor que cualquier cosa que Diego pudiera decir. Mientras cerraban el ataúd de Marta, presioné mi mano contra la madera pulida por última vez. Lo siento, susurré, aunque no estaba seguro de por qué me disculpaba, por el traje gastado, por no ser el éxito que nuestro yerno creía que debía ser, por haberle fallado de alguna manera. La fila para dar el pésame después del servicio fue una tortura. La gente me daba la mano y ofrecía sus condolencias, pero podía ver que algunos miraban mi traje, probablemente pensando que Diego tenía razón. Yo era un hombre de casi 70 años con un traje barato y gastado en el funeral de su esposa. ¿Qué decía eso de mí? Para cuando todos se fueron, me sentía hueco, vacío. Me fui a casa, a nuestra pequeña casa en la que Marta y yo habíamos vivido durante 38 años. Todo aquí me recordaba a ella. La cocina donde le había enseñado a Carolina a hornear. El jardín que había cuidado cada primavera. La recámara donde nos habíamos abrazado en los buenos y malos momentos. Me senté en el borde de nuestra cama, todavía con ese maldito traje puesto, y finalmente me permití llorar. Lo que yo no sabía era que Marta me había dejado algo. Algo que cambiaría todo. Algo que probaría de una vez por todas quién era el verdadero fracasado. Pero esa revelación aún tardaría una semana en llegar. Por ahora, todo lo que tenía era dolor, humillación y el eco del silencio de mi hija. Y las últimas palabras de Marta repitiéndose en mi cabeza como un salvavidas al que no estaba seguro de merecer aferrarme: no dejes que te hagan sentir menos, Humberto. Pero yo ya me sentía invisible. El desprecio no comenzó en el funeral. Se había estado acumulando durante años, tan gradualmente que ni siquiera me había dado cuenta de que se había vuelto normal hasta que fue demasiado tarde para detenerlo. Recuerdo la primera vez que conocí a Diego. Carolina lo trajo a casa para la cena de Navidad hace unos 13 años. Estaba radiante, muy emocionada de presentarnos a este hombre con el que llevaba saliendo 6 meses.
Marta y yo nos habíamos preparado todo el día, cocinando sus platillos favoritos y asegurándonos de que todo estuviera perfecto. Diego cruzó nuestra puerta con un traje caro, del tipo con una etiqueta de diseñador visible en el interior del saco cuando se lo quitó. Su apretón de manos fue firme, pero sus ojos barrieron nuestra modesta sala, haciendo un inventario. Vi que notó el viejo televisor, el sofá gastado que Marta y yo habíamos tenido desde que Carolina estaba en la preparatoria, las fotos familiares descoloridas en las paredes. Su sonrisa nunca llegó realmente a sus ojos. Y bueno, Humberto, dijo durante la cena, cortando el pavó perfectamente cocinado de Marta. Carolina me dice que usted es conserje. Ya estoy jubilado, dije, tratando de mantener un tono ligero. Trabajé en el complejo de oficinas Buenavista durante 32 años. ¿Un conserje? Repitió, como si estuviera saboreando cómo sonaba la palabra. Qué interesante. Mi padre es dueño de 3 agencias de autos en todo el estado. La mano de Marta encontró la mía bajo la mesa y la apretó suavemente. Ella sabía lo que se avecinaba. Siempre lo sabía. Carolina intervino, tratando de salvar el momento. Mi papá trabajó duro toda su vida. Me pagó la universidad. Una universidad pública, corrigió Diego, con un tono amable pero incisivo. Antes de que te cambiaras a la privada, ¿cierto? El resto de la cena fue incómodo, pero me dije a mí mismo que estaba siendo muy sensible. Diego solo estaba haciendo conversación y tratando de conocernos. No era su culpa que él viniera de una familia con dinero y yo no. Pero luego llegó la cena de compromiso un año después. Diego había elegido el restaurante, un lugar elegante en el centro donde el platillo más barato costaba 850 pesos. Marta y yo llevábamos nuestra mejor ropa, lo que significaba mi viejo traje y el vestido azul marino que ella tenía desde hace una década. Cuando llegamos, Diego y Carolina ya estaban sentados junto con los padres de Diego, Ricardo y Patricia. Los Morales eran refinados, impecables, exactamente el tipo de personas que encajaban en un lugar como ese. Las joyas de Patricia probablemente costaban más que mi pensión anual. Ricardo llevaba mancuernillas que captaban la luz cada vez que movía las manos. Me sentí fuera de lugar de inmediato. Humberto, Marta, dijo Ricardo, poniéndose de pie para darnos la mano. Su apretón fue superficial, despectivo. Diego nos ha hablado de ustedes. La forma en que lo dijo dejó claro que Diego no les había contado nada bueno. Durante la cena, la conversación no dejaba de girar en torno al dinero. El nuevo ascenso de Diego, su cartera de inversiones, la casa que él y Carolina estaban mirando en una zona exclusiva al otro lado de la ciudad. Ricardo habló sobre expandir su cadena de agencias. Patricia mencionó su próximo viaje a Francia. Cada vez que yo intentaba aportar algo a la conversación, sentía que caía en saco roto. Marta y yo fuimos a Puerto Vallarta el verano pasado, ofrecí en algún momento. Es un lugar hermoso. Patricia sonrió. Pero fue el tipo de sonrisa que se le da a un niño que acaba de decir una ingenuidad. ¡Qué pintoresco! Luego vinieron los regalos. Diego le dio a Carolina una pulsera de diamantes ahí mismo en la mesa. Ella contuvo el aliento, con lágrimas en los ojos, y lo abrazó. Era hermosa, probablemente costaba cientos de miles de pesos. Ricardo y Patricia les dieron un cheque. Vi la cantidad cuando Carolina lo levantó, llorando, 450,000 pesos para los gastos de la boda. Marta y yo también habíamos traído un regalo. Habíamos ahorrado durante meses, sacrificándonos y planeando. Les regalamos una colcha hecha a mano que a Marta le había tomado semanas crear. Cada cuadro representaba un momento de la vida de Carolina, un trozo de su manta de bebé, tela de su primer disfraz de Halloween, un parche de su toga de graduación de la preparatoria. Estaba llena de amor, historia y recuerdos. Carolina nos dio las gracias, pero la hizo a un lado rápidamente. Diego apenas la miró. Una cobija, le escuché murmurar a su padre. Un buen detalle, supongo. Esa fue la noche en que me di cuenta de que Diego no solo se creía superior a mí. Me tenía lástima. La boda fue peor. La familia de Diego lo pagó todo y se aseguraron de que todo el mundo lo supiera. Las invitaciones, el salón, la barra libre.
Todo era de primer nivel. Durante la recepción, Ricardo dio un discurso sobre lo orgulloso que estaba de que su hijo hubiera encontrado a una mujer tan maravillosa y cómo la familia Morales les proporcionaría todo lo que necesitaran para un futuro exitoso. Yo también di un discurso. Hablé de cómo había visto a Carolina crecer, de lo orgullosos que estábamos Marta y yo de la mujer en la que se había convertido. Intenté decir algo sobre Diego, sobre darle la bienvenida a la familia, pero las palabras me sonaron vacías incluso mientras las decía. Cuando terminé, hubo aplausos corteses. Cuando Ricardo terminó su discurso, la gente se puso de pie y lo ovacionó. Después de la boda, las cosas empeoraron. Diego y Carolina se mudaron a su nueva casa, una propiedad de 4 recámaras en un fraccionamiento privado. Marta y yo éramos invitados a cenar una vez al mes, siempre bajo las condiciones de Diego. Siempre en momentos que parecían más una obligación que un deseo de pasar tiempo juntos. Recuerdo una cena en particular hace unos 5 años. Diego acababa de recibir otro ascenso. Se pasó toda la noche hablando de su nuevo salario, su esquema de bonos y las opciones sobre acciones que había recibido. «¿Sabe, Humberto?», dijo, recostándose en su silla y agitando su vino. «Si usted hubiera sido más ambicioso cuando era más joven, si hubiera tomado mejores decisiones profesionales, podría haber tenido una vida como esta». El tenedor de Marta resonó contra su plato. «Diego, eso es inapropiado». Él levantó las manos. «Solo estoy siendo honesto. No lo juzgo, pero los hechos son los hechos. Algunas personas aspiran a más que otras». Carolina no dijo nada. Simplemente le volvió a llenar la copa de vino a Diego. La Navidad siempre era lo peor. Todos intercambiábamos regalos y la disparidad era abrumadora. Diego le compraba a Carolina joyas caras, bolsos de diseñador, cosas que costaban más de lo que yo ganaba en un mes. Para mí, si es que se acordaba, siempre era algo despectivo, una tarjeta de regalo de 350 pesos para una ferretería o una corbata barata. Una vez no me regaló nada y simplemente se encogió de hombros cuando Carolina lo mencionó. Supuse que a la edad de Humberto, ya no necesita gran cosa, había dicho Diego, riéndose. Marta siempre se aseguraba de conseguir regalos considerados para todos, incluso para Diego. Le tejía bufandas, horneaba sus galletas favoritas, creaba álbumes de fotos personalizados. Él le daba las gracias con cortesía, pero nunca lo vi usar nada de lo que ella le regalaba. El peor momento, el que debió haberme hecho dar cuenta de lo mal que se habían puesto las cosas, ocurrió hace 3 años en la cena de cumpleaños de Carolina. Nos reunimos en un restaurante y Diego pasó los primeros 30 minutos en su teléfono cerrando un trato de negocios. Cuando por fin lo bajó, me miró y dijo: «Debe ser agradable estar jubilado, Humberto. Todo ese tiempo libre, sin responsabilidades, sin la presión de tener que dar resultados». «Trabajé durante 32 años, Diego», dije en voz baja. Cierto, como conserje, lo dijo como si el trabajo en sí fuera una broma. «Solo me refiero a que es diferente. Cuando uno está en mi posición, siempre hay algo en juego. Usted no entendería ese tipo de estrés». Miré a Carolina, esperando a que ella dijera algo. Ella era mi hija. Me había visto trabajar turnos dobles para pagar sus útiles escolares. Nos había visto a Marta y a mí hacer sacrificios para que ella pudiera tener una vida mejor que la nuestra. Ella simplemente miró hacia abajo a su menú. «Mi papá hizo lo mejor que pudo», dijo finalmente, pero su voz fue tan suave, tan carente de convicción, que se sintió peor que si no hubiera dicho nada en absoluto. Ese se convirtió en el patrón. Diego criticaba, se burlaba y menospreciaba, y Carolina o no decía nada o daba la defensa más débil posible antes de cambiar de tema. La conversación sobre las inversiones fue la gota que colmó el vaso antes de que Marta se enfermara. Diego me acorraló en su casa y abrió una aplicación en su teléfono para mostrarme su portafolio de acciones. «Mire esto», dijo, poniéndome la pantalla en la cara. «Así es como se ve la administración inteligente del dinero. Usted y Marta podrían haber tenido seguridad si hubieran pensado en el futuro en lugar de solo sobrevivir con lo justo». «Éramos felices», dije. Se rió a carcajadas. «Felices y quebrados. Una gran combinación». Marta había estado en la otra habitación con Carolina, pero supe que había escuchado.
Cuando nos fuimos esa noche, ella lloró en el auto. No por ella misma, sino por mí, por tener que soportarlo. ¿Por qué dejas que te hable de esa manera?, preguntó. Porque es el esposo de Carolina, le dije. Y no quiero perderla a ella. Pero la verdad era que ya la había perdido. En algún momento del camino, mi hija había elegido el mundo de Diego por encima del mío, había elegido sus valores por encima de los que Marta y yo habíamos intentado enseñarle. Y cuando Marta se enfermó hace 6 meses, cuando el cáncer llegó rápida y cruelmente, las visitas de Carolina y Diego se volvieron aún menos frecuentes. Pasaban por el hospital, se quedaban 20 minutos, lo suficiente para parecer preocupados, pero nunca el tiempo suficiente para ayudar de verdad. Diego se quedaba a los pies de la cama de Marta, revisando su reloj, haciendo comentarios sobre cómo las visitas al hospital lo deprimían y cómo necesitaba volver a trabajar. Marta solo apretaba mi mano y sonreía débilmente. Nunca se quejó, ni una sola vez. Pero yo sabía que ella veía lo mismo que yo. Nuestra hija se había convertido en alguien que no reconocíamos, alguien que valoraba más las apariencias y el dinero que el carácter y el amor. Y Diego había sido el arquitecto de todo aquello. Ahora, sentado en nuestra casa vacía, una semana después del funeral, rodeado de los recuerdos de Marta, no podía dejar de repasar en mi mente cada momento, cada insulto, cada desprecio, cada vez que Carolina había elegido el silencio en lugar de defender a su propio padre. Sentí el peso de todo eso aplastándome. Yo no sabía entonces que todo estaba a punto de cambiar. No sabía que Marta, incluso después de su muerte, estaba a punto de enseñarles a todos una última lección, una lección sobre quién importaba realmente, sobre cómo se veía el verdadero éxito, sobre el costo de la crueldad y el precio del desprecio. La carta de su abogado llegaría en 2 días y nada volvería a ser igual. El sobre llegó un martes por la mañana, 9 días después del funeral de Marta. Yo estaba sentado a la mesa de la cocina, mirando una taza de café que se había enfriado hace horas. La casa se sentía demasiado silenciosa. Cada crujido, cada sonido del asentamiento de la estructura, me recordaba que ahora estaba solo. Cuando sonó el timbre, casi no abro. No estaba listo para recibir más platos de comida de vecinos bien intencionados ni más miradas de lástima de las personas que se habían enterado del incidente del funeral, pero el timbre insistió, así que me arrastré hasta la puerta. Un joven de traje estaba de pie en mi porche sosteniendo un maletín de cuero. No debía tener más de 30 años, con el cabello perfectamente peinado y lentes de armazón metálico. ¿Señor Humberto Castañeda?, preguntó. Ese soy yo. Soy Jaime Velasco, de Velasco y Asociados. Fui el abogado de la señora Castañeda. ¿Puedo pasar? Marta tenía un abogado. En 43 años de matrimonio, nunca había mencionado tener uno. Siempre habíamos manejado todo nosotros mismos, nuestros testamentos sencillos habían sido redactados en uno de esos servicios legales de bajo costo hace años. Lo guié hacia la sala. Se sentó en el sofá, abrió su maletín con movimientos precisos y sacó un grueso folder manila. Señor Castañeda, estoy aquí para hablar sobre el patrimonio de su esposa. Casi me echo a reír. Patrimonio. Teníamos esta casa, que habíamos pagado después de décadas de abonos a la hipoteca. Teníamos mi pensión. Teníamos una pequeña cuenta de ahorros con tal vez unos 140,000 pesos en ella. Menudo patrimonio. Estoy al tanto de lo que tenemos, dije. No es mucho, pero es suficiente para mí. Jaime Velasco me miró con una expresión que no supe descifrar. Abrió el folder y sacó varios documentos, esparciéndolos sobre nuestra mesa de centro. Señor Castañeda, no creo que me entienda. Su esposa tenía activos importantes que, por petición suya, mantuvo en privado. Las palabras no tenían sentido. Me quedé mirando los papeles frente a mí, viendo números y términos legales que bien podrían haber estado escritos en otro idioma. ¿De qué está hablando? Él sacó una sola hoja, la giró hacia mí y señaló un número en la parte inferior, 150,000,000 de pesos. Lo leí 3 veces. Los números no cambiaron. Eso es imposible, susurré. Debe haber un error. Apenas. Nosotros nunca tuvimos. Esto no puede estar bien.
La expresión de Jaime Velasco se suavizó. Es correcto, señor Castañeda. Su esposa era una inversionista muy astuta. Quería que le explicara todo personalmente. Sacó más documentos y, lentamente, pieza por pieza, fue revelando un lado de Marta que yo no sabía que existía. Todo había comenzado en 1983. La tía de Marta, una mujer a la que solo vi un puñado de veces, había fallecido y le había dejado a Marta una herencia de 750,000 pesos. No era una fortuna, pero era más dinero del que habíamos visto nunca de una sola vez. Marta me había sentado en esta misma mesa de la cocina y me lo había contado. Discutimos qué hacer con ese dinero. El techo necesitaba reparaciones. Carolina necesitaba frenos. Teníamos deudas. Pero yo había dicho algo aquel día, algo que apenas recordaba. Jaime lo tenía escrito en las notas de Marta. Usted le dijo, señaló, leyendo de un documento, que el edificio donde trabajaba como conserje, el complejo de oficinas Buenavista, tenía algunas empresas tecnológicas interesantes que estaban empezando. Mencionó una en particular, una pequeña empresa de software que trabajaba en algo relacionado con la gestión de datos. Dijo que parecían inteligentes, muy dedicados. Usted le dijo a Marta, si tuviera dinero para invertir, apostaría por personas así. El recuerdo volvió lentamente. Sí, había dicho eso. Solía platicar con los jóvenes programadores cuando limpiaba sus oficinas a altas horas de la noche. Chicos entusiastas que trabajaban en algo en lo que creían. Me había impresionado su dedicación, como trabajaban hasta las 2 o 3 de la mañana. Marta tomó 85,000 pesos de esa herencia, continuó Jaime, y los invirtió en esa empresa. Se llamaba Soluciones Data Stream. Yo conocía ese nombre. Todo el mundo conocía ese nombre. Soluciones Data Stream se había convertido en una de las empresas de gestión de datos más grandes del mundo. Habían empezado a cotizar en la bolsa en los 90 y sus acciones se habían dividido varias veces. Ella conservó esas acciones, dijo Jaime. Nunca vendió ni una sola a lo largo de cada división, de cada repunte. ¿Sabe cuánto valen hoy esos 85,000 pesos invertidos en Data Stream en 1983? No pude hablar. Apenas podía respirar. 55,000,000 de pesos. La habitación empezó a dar vueltas. Me agarré del brazo de mi silla. Pero eso no es todo, continuó Jaime. Marta tomó otra parte de esa herencia y compró un terreno, un lote pequeño a las afueras de la ciudad, en una zona que en ese momento no estaba desarrollada. Pagó 100,000 pesos por él. Yo también recordaba eso. Marta había mencionado haber comprado unas tierras, diciendo que era una buena inversión. En ese entonces, el área no era más que campos vacíos. Esa zona ahora es parte del distrito comercial Buenavista, dijo Jaime. Vendió la mitad de ese terreno hace 15 años por 14,000,000 de pesos e invirtió las ganancias en fondos indexados. La mitad restante está valorada actualmente en 36,000,000 de pesos. Mis manos temblaban. Las presioné contra mis rodillas para intentar controlarlas. El resto, dijo Jaime, reuniendo los documentos, provino de inversiones cuidadosas y constantes durante 40 años. Pequeñas cantidades, nada que impactara su vida diaria, pero invertidas sabiamente en fondos mutuos, bonos y acciones de primera línea. Su esposa era excepcionalmente astuta en cuestiones financieras, señor Castañeda. ¿Por qué? La palabra salió apenas como un susurro. ¿Por qué no me lo dijo? Jaime metió la mano en su maletín y sacó un sobresellado. Mi nombre estaba escrito en él con la letra de Marta. Dejó esto para usted. Me hizo prometerle que se lo entregaría personalmente después de explicarle todo. Mis dedos temblaban al tomar el sobre. Me le quedé viendo fijamente durante un largo rato antes de abrirlo con cuidado. Adentro había 3 páginas llenas de la impecable letra cursiva de Marta. La reconocí de inmediato, la forma en que hacía sus letras mayúsculas, el pequeño adorno en su firma. La fecha en la parte superior era de 3 semanas antes de morir. Mi queridísimo Humberto, comenzaba. Tuve que dejar de leer por un momento.
Ver sus palabras, saber que ella había escrito esto, saber que no estaría aquí cuando yo lo leyera. Algo se quebró dentro de mi pecho. Continué. Mi queridísimo Humberto, si estás leyendo esto, entonces Jaime ya te habló sobre el dinero. Solo puedo imaginar lo sorprendido que estás. Por favor, no te enojes conmigo por guardar este secreto. Tenía mis razones, y espero que las entiendas. Cuando la tía Margarita me dejó esa herencia, me diste el mejor consejo de inversión sin siquiera saberlo. Me dirigiste hacia Data Stream porque viste algo en esos jóvenes, algo sobre su dedicación y su innovación que resonó contigo. Siempre has tenido ese don, Humberto. Ves lo bueno en las personas, su potencial, incluso cuando ellos mismos no lo ven. Hice esa primera inversión gracias a ti. Y cuando empezó a crecer, me di cuenta de algo. El dinero cambia a las personas. No a ti, nunca a ti. Pero cambia la forma en que los demás te tratan. Vi a amigos que consiguieron dinero de pronto rodeados de parientes a los que nunca antes les habían importado. Vi que creaba distancia, sospechas, resentimiento. No quería eso para nosotros. No quería que la gente, en especial Carolina, nos tratara de manera diferente por el dinero. Quería que nos amaran, o no nos amaran, por lo que realmente éramos. Quería saber quién estaría ahí para nosotros cuando pensaran que no teníamos nada. Y ahora, mi amor, lo sabemos. El dinero ahora es tuyo. Todo. Pero tengo una petición, mi última petición. No se lo digas a nadie de inmediato. Aún no. Durante los próximos meses, vive como lo has estado haciendo. Deja que la gente te demuestre quiénes son en realidad cuando piensen que sigues siendo solo el pobre y viejo Humberto. Carolina es nuestra hija, y la amo con todo mi corazón. Pero se ha desviado del camino. Diego la ha envenenado en contra nuestra, en contra de los valores que intentamos enseñarle. Ella necesita ver. Verdaderamente ver, en qué se ha convertido, lo que ha elegido. Dales tiempo para que se rebelen por completo. Entonces, y solo entonces, toma una decisión sobre qué hacer con este regalo que te dejo. No eres un fracasado, Humberto. Nunca lo fuiste. Me diste la vida más rica, no por el dinero, sino por el amor. Trabajaste duro. Trataste a las personas con dignidad. Criaste a nuestra hija con bondad, incluso cuando ella dejó de apreciarlo. Eres todo lo que un hombre debería ser. Este dinero es mi último regalo para ti. Úsalo para encontrar paz. Úsalo para vivir la vida que siempre soñamos pero que creímos que no podíamos pagar. Viaja. Ve el mundo. Sé libre. Y si Carolina y Diego vuelven a tu vida, que sea porque te aman, no porque necesiten algo de ti. Te amo, Humberto. Te he amado desde el día en que nos conocimos. Y te amaré más allá de esta vida. No dejes que te hagan sentir menos. No eres menos. Nunca lo fuiste. Todo mi amor, siempre y para siempre, Marta. Para cuando terminé de leer, las lágrimas me corrían por el rostro. Lo leí de nuevo, y luego una tercera vez, escuchando la voz de Marta en cada palabra. Jaime Velasco se quedó sentado en silencio, dándome tiempo. Finalmente, se aclaró la garganta con suavidad. La señora Castañeda fue muy específica en sus instrucciones, dijo. El dinero es totalmente suyo, sin condiciones, pero ella me pidió que esperara varios meses antes de revelarle esto a cualquier otra persona, incluida su hija, a menos que usted me indique lo contrario. Doblé la carta con cuidado, sosteniéndola contra mi pecho. Quería que viera quiénes eran en realidad, dijo Jaime en voz baja. Quería que tuviera esa claridad antes de tomar cualquier decisión. Miré los documentos esparcidos sobre la mesa de centro. 150 millones de pesos. Más dinero del que jamás había imaginado tener. Dinero que podría cambiarlo todo. Pero Marta tenía razón. Ya había cambiado algo. Me había dado una prueba, una forma de ver quiénes eran verdaderamente Carolina y Diego cuando pensaban que no tenía nada más que ofrecerme a mí mismo. Y ellos ya habían reprobado esa prueba de manera espectacular en el funeral. Pero Marta quería que dejara que las cosas siguieran su curso.
darles todas las oportunidades de mostrar su verdadera cara, asegurarme de que no hubiera dudas, ni arrepentimientos, ni de preguntarme si los había juzgado mal. ¿Qué necesito hacer? Le pregunté a Jaime. Nada por ahora, respondió. El dinero está en cuentas seguras. Está generando intereses. Cuando esté listo, discutiremos cómo quiere manejarlo, qué quiere hacer con él. Pero por ahora, según los deseos de su esposa, esperamos. Después de que Jaime se fue, me quedé sentado solo en la sala, con la carta de Marta en mis manos. La casa seguía demasiado silenciosa, pero, de alguna manera, me sentía menos solo de lo que me había sentido en días. Marta me había protegido una última vez. Me había dado la verdad, envuelta en seguridad financiera y en una prueba que revelaría todo lo que yo necesitaba saber. Pensé en las palabras de Diego en el funeral, en el silencio de Carolina, en los años de desprecio e indiferencia. Pensaban que yo no era nada. Pensaban que la muerte de Marta los liberaba de la carga de fingir que se preocupaban por un fracasado. Miré la carta de nuevo, las palabras de Marta, no dejes que te hagan sentir menos. No eres menos. Nunca lo fuiste. Por primera vez desde el funeral, sentí algo que no era dolor y humillación. Sentí una claridad tranquila y fría. Marta me había hecho un regalo. No solo el dinero, sino la verdad. Y ahora iba a honrar su último deseo. Iba a dejar que Diego y Carolina me mostraran exactamente en quiénes se habían convertido, y luego decidiría qué hacer. 3 semanas después de enterarme del secreto de Marta, Carolina llamó. Era la primera vez que sabía de ella desde el funeral, e incluso entonces, no había llamado para ver cómo estaba, solo había enviado un mensaje de texto: espero que estés bien, papá. 5 palabras, después de todo. Ahora, su nombre parpadeaba en la pantalla de mi teléfono. Dejé que sonara 3 veces antes de contestar, con la carta de Marta fresca en mi memoria. Hola, Carolina. Papá. Su voz sonaba tensa, forzada. ¿Cómo lo estás llevando? La pregunta se sintió ensayada, como si estuviera leyendo un guión. Podía escuchar a Diego de fondo, con la voz ahogada pero presente. Ahí la llevo, dije, manteniendo un tono neutral. Qué bueno. Qué bueno, de verdad. Hubo una pausa. Oye, Diego y yo estábamos platicando y pensamos que tal vez te gustaría venir a cenar este sábado. ¿Te parece bien? Miré a mi alrededor en la casa vacía. La silla de lectura de Marta estaba junto a la ventana, con su separador aún marcando la página de una novela que nunca terminaría. Su taza de café todavía estaba en el escurridor porque no tenía el valor de guardarla. Claro, dije. ¿A qué hora? A las 7. Y, papá. Diego quería que te mencionara que se siente muy mal por lo que pasó en el funeral. Estaba bajo mucho estrés y quiere disculparse apropiadamente. Casi me echo a reír. ¿Estrés? Esa era la excusa para decirle a un viudo de luto que su esposa muerta estaba mejor sin él. Ahí estaré, dije. Cuando llegué a su casa ese sábado, llevando un pay comprado en la tienda porque Marta ya no estaba aquí para hornear, Diego abrió la puerta con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Humberto, pase. Pase usted. De hecho, me puso la mano en el hombro, un gesto que nunca antes había hecho. ¿Me permite su abrigo? La casa olía a comida cara para llevar. A través del umbral de la cocina, pude ver los envases de ese exclusivo lugar italiano del centro. Ese en el que un solo platillo costaba 1,000 pesos. Carolina apareció con un vestido que parecía nuevo. Me abrazó, pero se sintió rígido. Obligatorio. Papá, qué gusto verte. Ven a sentarte. La cena ya casi está lista. Nos instalamos en el comedor y Diego sirvió vino en unas copas de cristal que nunca les había visto usar. Todo se sentía orquestado, ensayado. Humberto, comenzó Diego, agitando su copa de vino de una manera que parecía practicada. Necesito hablar sobre lo que pasó en el funeral. Me pasé de la raya por completo. Esperé. No se lo puse fácil. He estado bajo muchísima presión en el trabajo, continuó, mirando a Carolina en busca de apoyo. El estrés me superó y me desquité con usted en el peor momento posible.
Lo siento profundamente. La disculpa era vacía. Podía escucharlo en su tono, verlo en la forma en que sus ojos se desviaban constantemente. Esto no se trataba de remordimiento. Se trataba de otra cosa. Te lo agradezco, dije con cautela. Carolina intervino, demasiado ansiosa. Ambos hemos estado preocupados por ti, papá. Viviendo solo en esa casa tan grande. Debe ser muy difícil. Nuestra casa no era grande. Tenía 110 metros cuadrados, 3 recámaras y había sido construida en los años 70. Pero no la corregí. Es un ajuste, admití. Diego se inclinó hacia adelante y su expresión cambió a algo que quizá intentaba parecer preocupación. ¿Ha pensado en lo que va a hacer? Es decir, financieramente hablando. La pensión no puede estirarse para siempre. Ahí estaba. Habían pasado menos de 5 minutos y ya estábamos hablando de dinero. Me las estoy arreglando, dije. ¿Pero de verdad? Presionó Diego. Esa casa debe generar gastos, mantenimiento, servicios, el predial. Y a su edad, Humberto, tiene que pensar en los gastos médicos, en posibles cuidados a largo plazo. Esas cosas se van sumando. Di un sorbo de vino, mirándolo por encima del borde de la copa. Las palabras de Marta hicieron eco en mi mente, deja que te demuestren quiénes son en realidad. Agradezco tu preocupación, dije con serenidad. Carolina se estiró sobre la mesa y cubrió mi mano con la suya. Papá, queremos ayudarte. Hemos estado platicando y, bueno, creemos que podría ser el momento de que consideres tus opciones. ¿Opciones? Diego dejó su copa de vino sobre la mesa con un suave tintineo. Esa casa probablemente valga, ¿qué? ¿Unos 4,500,000 de pesos en el mercado actual? Tal vez 5,000,000 si tiene suerte. Es un activo muy importante que nada más está ahí sentado. Es mi hogar, dije en voz baja. Por supuesto, dijo Diego en un tono apaciguador. Pero es demasiada casa para una sola persona. ¿Ha considerado mudarse a algo más pequeño? Hay algunas comunidades de retiro muy agradables por la zona. Tendría menos mantenimiento del que preocuparse. Actividades sociales incluidas. Gente de su misma edad. Sentí que algo frío se instalaba en mi pecho. Estaban intentando que vendiera mi casa. La casa en la que Marta y yo habíamos construido nuestra vida. Donde habíamos criado a Carolina. Donde cada habitación guardaba recuerdos de ella. Tengo 67 años, Diego, dije. No 90. No necesito un asilo. No un asilo, intervino Carolina rápidamente. Solo algo más manejable, más apropiado para tu etapa de la vida. ¿Más apropiado? Como si mi dolor tuviera un tamaño en metros cuadrados apropiado. Y el asunto es, continuó Diego, recostándose en su silla con una falsa informalidad, que, si decidiera vender, Carolina y yo podríamos ayudarle a encontrar un lugar. Incluso podríamos ayudarle a administrar las ganancias de la venta. Asegurarnos de que se inviertan adecuadamente para que tenga ingresos constantes. Ahí estaba. La verdadera razón de esta cena. Querían acceso a cualquier dinero que pensaran que yo podría obtener al vender la casa. Es muy considerado de su parte, dije, con voz cuidadosamente neutral, pero no estoy listo para tomar ninguna decisión importante en este momento. La expresión de Diego parpadeó solo por un segundo. Frustración, quizá decepción. Luego se volvió a poner la máscara. Por supuesto que no. Es muy pronto. Pero cuando esté listo, aquí estamos para usted. Para eso está la familia, ¿no? Para apoyarnos mutuamente. La ironía de escuchar esas palabras salir de su boca era casi insoportable. Se sirvió la cena y la conversación pasó a temas más seguros. Diego habló del trabajo, de un ascenso que estaba esperando. Carolina mencionó que iba a redecorar la recámara de invitados. Ninguno de los dos preguntó por Marta. Ninguno preguntó cómo estaba lidiando yo con todo esto en realidad. Ninguno pareció notar, o importarle, que apenas toqué mi comida. Mientras me preparaba para irme, Diego me acompañó a la puerta.
Volvió a ponerme la mano en el hombro, el mismo gesto incómodo de antes. Humberto, sé que hemos tenido nuestras diferencias, dijo en voz baja. Pero quiero que sepa que, de ahora en adelante, las cosas van a ser diferentes. Usted es familia, y la familia se cuida entre sí. Lo miré a los ojos. Marta solía decir lo mismo. Algo brilló en su rostro, pero se recuperó rápidamente. Era una mujer sabia. Debería escuchar su consejo. Conduje a casa en silencio, agarrando el volante con fuerza. Toda la cena había sido una actuación. No me habían invitado porque estuvieran preocupados. Me habían invitado porque vieron una oportunidad. Pensaban que yo estaba vulnerable, solo, inestable económicamente. Ya estaban merodeando como buitres, listos para abalanzarse y ayudar de formas que los beneficiarían a ellos. Durante las siguientes semanas, las llamadas se volvieron más frecuentes. Carolina llamaba para saludar, pero las conversaciones siempre terminaban derivando a asuntos prácticos. ¿Había investigado sobre esas comunidades de retiro? ¿Había pedido presupuestos para las reparaciones que la casa necesitaba antes de venderla? ¿Había hablado con un asesor financiero? Diego empezó a enviarme artículos, 10 razones para reducir sus espacios tras una pérdida, cómo manejar sus finanzas siendo viudo y por qué vender su casa podría ser la mejor decisión que tome. Eran pacientes. Les concedía eso. No presionaban demasiado. Era más bien una presión constante, un recordatorio continuo de que estaban ahí, listos para ayudar cuando yo estuviera listo para aceptarlo. Luego, unas 6 semanas después de la muerte de Marta, Diego hizo su movimiento más agresivo hasta el momento. Se presentó en mi casa sin avisar un martes por la tarde. Yo estaba en el jardín, intentando cuidar las rosas de Marta como ella me había enseñado, aunque estaba haciendo un trabajo pésimo. «Humberto», gritó Diego, cruzando el pasto con sus costosos zapatos. «Espero que no le moleste que pase a saludar». Andaba por el rumbo. No andaba por el rumbo. Vivimos a 20 minutos de su casa, en una zona que él nunca tenía motivos para visitar. «¿Qué puedo hacer por ti, Diego?» Echó un vistazo al jardín, con expresión evaluadora. «Sabe, de verdad que esta propiedad es demasiado para que la mantenga una sola persona. Mire esos canalones. Ya se están colgando. Y aquella cerca necesita reparaciones». «Estoy al tanto», dije. «Humberto, ¿puedo ser directo con usted?» De hombre a hombre. Dejé mis tijeras de podar y me levanté, limpiándome la tierra de las manos. «Carolina y yo estamos preocupados por usted», dijo. «No solo por la casa, sino por todo. Está viviendo de un ingreso fijo. Está solo y no se está volviendo más joven. Queremos ayudarle, pero usted nos sigue cerrando las puertas». «No le estoy cerrando la puerta a nadie. Estoy guardando luto por mi esposa». «Entiendo eso», dijo Diego, aunque su tono sugería que no era así. «Pero el luto no paga las cuentas. El luto no arregla los canalones, ni cambia los techos, ni cubre las emergencias médicas. Tiene que ser práctico en esto». «¿Qué estás sugiriendo exactamente, Diego?» Respiró hondo, como si se preparara para decir algo importante. «Venda la casa. Múdese a algo más pequeño y más barato. Tome el valor líquido que le quede después de las facturas médicas de Marta, y déjeme ayudarle a invertirlo adecuadamente. Tengo contactos, asesores financieros que pueden asegurarse de que su dinero trabaje para usted». Me le quedé viendo. Su audacia era asombrosa. «Y supongo que querrías cobrar algún tipo de comisión por esta ayuda». Tuvo la decencia de parecer un poco incómodo. «Es costumbre compensar a los asesores financieros, pero no se trata de eso. Se trata de asegurarnos de que usted esté bien cuidado». «Ya veo». «¿De verdad?» Se acercó un paso más. «Porque desde donde yo lo veo, usted es un viejo terco que es demasiado orgulloso para admitir que necesita ayuda. Marta ya no está, Humberto. Ya no la tiene a ella para apoyarse. Ahora necesita a la familia más que nunca». La manipulación era tan descarada, tan transparente, que casi le conté todo en ese mismo momento, casi le reveló que yo tenía más dinero del que él había ganado en toda su carrera.
Casi dejó que su rostro se desmoronara al darse cuenta de que no necesitaba su ayuda. Que nunca la había necesitado. Pero las palabras de Marta me detuvieron: deja que te demuestren quiénes son en realidad. Así que, en su lugar, simplemente miré a Diego, dejé que no viera más que a un viejo viudo y cansado, y le dije: lo pensaré. Su rostro se iluminó con algo que bien podría haber sido triunfo. Eso es todo lo que le pido. Solo piénselo. Y Humberto. Cuando esté listo, aquí estoy. Somos familia. Después de que se fue, entré a la casa y saqué la carta de Marta, leyéndola por 100ª vez. Ella lo sabía. Sabía exactamente qué eran, en qué se habían convertido, y me había dado el regalo de la absoluta claridad. Diego pensaba que estaba jugando conmigo. Creía que yo era un anciano desesperado y confundido, fácil de manipular y explotar. No tenía ni idea de que simplemente lo estaba dejando cavar su propia tumba cada vez más profundo, con cada amabilidad calculada, cada falsa preocupación, cada intento transparente de ponerle las manos encima a un dinero que él asumía que yo no tenía. Marta me había enseñado a ser paciente. Me había enseñado a esperar, a observar, a dejar que las personas se rebelaran por completo antes de emitir juicios. Diego y Carolina se estaban revelando a la perfección, y yo estaba tomando nota de cada momento. Sucedió un miércoles por la tarde, 3 meses después de la muerte de Marta. Yo estaba en el banco haciendo un depósito de rutina de mi cheque de pensión, cuando noté el auto de Diego en el estacionamiento del otro lado de la calle. Eso no era inusual. El banco estaba en el centro, cerca de su oficina. Lo que sí fue inusual fue verlo entrar al vestíbulo 20 minutos después de que yo me había ido, dirigiéndose directamente a uno de los escritorios de los banqueros personales. Yo ya había empezado a caminar hacia mi auto cuando algo me hizo detenerme. Llámalo instinto. O tal vez era Marta cuidándome. Me senté en mi auto, parcialmente oculto detrás de un camión repartidor, y esperé. 30 minutos después, Diego salió del banco. Estaba hablando por teléfono, y aún desde lejos, pude notar la frustración en su rostro. Gesticulaba mientras hablaba, con su mano libre cortando el aire en movimientos bruscos y enojados. Luego lo escuché decir mi nombre. Bajé un poco la ventanilla, lo justo para captar fragmentos de su conversación mientras caminaba hacia su auto. El viejo no tiene nada. Revisé sus cuentas, apenas son 170,000 pesos en total. No sé qué esperaba Carolina que yo encontrara. Mis manos se apretaron en el volante. Había estado revisando mis cuentas bancarias, o intentándolo. El banquero debió haberse negado a darle información, pero Diego claramente había estado indagando, tratando de averiguar exactamente cuánto dinero tenía yo. Esa noche, Carolina llamó. Su voz sonaba tensa, reprimida por algo que al principio no supe identificar. Papá, tenemos que hablar. ¿Podemos Diego y yo ir mañana? ¿De qué se trata? Una pausa. Lo platicaremos mañana. A las 7. Había algo distinto en su tono, no era la falsa dulzura de la cena de hace semanas. Era algo más duro, más exigente. Llegaron exactamente a las 7. Diego llevaba una carpeta de esas que se usan para documentos importantes. Carolina se veía incómoda, sin llegar a mirarme a los ojos mientras entraban. Sentémonos, dijo Diego, con voz puramente de negocios ahora. La pretensión de amabilidad había desaparecido. Nos acomodamos en la sala. Diego colocó la carpeta sobre la mesa de centro, pero aún no la abrió. Humberto, comenzó. Hemos sido pacientes. Hemos intentado ayudarle a entrar en razón, pero no está tomando buenas decisiones y nos preocupa que ya no sea competente para administrar sus asuntos. Las palabras me golpearon como una bofetada. ¿Disculpa? Carolina se movió, incómoda. Papá, no estás pensando con claridad. Entendemos que el luto puede nublar el juicio, pero necesitas ayuda. Ayuda de verdad. Lo que Diego está diciendo, continuó Carolina, soltando las palabras más rápido ahora, es que hemos consultado con un abogado. A tu edad, después de una pérdida tan grande como la de mi mamá, existen opciones legales para asegurar que estés protegido. Diego abrió la carpeta, sacó un documento y lo deslizó sobre la mesa hacia mí.
Esto es un poder notarial. Nos permitiría a Carolina y a mí tomar decisiones financieras y médicas en su nombre para su propia protección. Me quedé mirando el documento, y luego a ellos. ¿Quieren que les firme mi autonomía? Queremos ayudarle, dijo Diego, pero su tono ahora era impaciente. Vive solo. Claramente no se está administrando bien. Mire este lugar, señaló alrededor de la habitación. Era cierto que yo no había mantenido las cosas de la misma manera que lo hacía Marta. Había polvo en los estantes, platos en el fregadero. La casa que siempre había sido cálida y acogedora ahora se veía cansada y descuidada. Esta casa se está cayendo a pedazos, al igual que usted, continuó Diego. No puede cuidarse a sí mismo. No puede tomar decisiones racionales sobre su futuro. Lo más amable que podemos hacer es quitarle esta carga de los hombros. ¿La carga de mi propia vida? Pregunté en voz baja. Carolina se inclinó hacia adelante. Papá, por favor firma los papeles. Déjanos ayudarte. Podemos vender la casa, conseguirte un lugar agradable donde haya gente que te pueda cuidar. Estarías seguro, atendido. ¿No es eso lo que mi mamá hubiera querido? La mención de Marta, usarla como una herramienta de manipulación, finalmente quebró algo dentro de mí. No te atrevas a decirme lo que Marta hubiera querido, dije, con voz baja pero firme. Ni siquiera defendiste a su marido en su propio funeral. El rostro de Carolina enrojeció. Eso no es justo. Ah, ¿no lo es? Tu marido se burló de mí, me humilló mientras tu madre estaba en un ataúd a menos de 5 metros de distancia, y no dijiste nada. ¿Y ahora quieres venir a decirme lo que ella hubiera querido? Diego se levantó de golpe. Mire, viejo, estamos tratando de hacer esto por las buenas, por la vía legal. Pero no se equivoque, si no firma esto voluntariamente, podemos buscar otras opciones, una tutela, audiencias de competencia mental. Tenemos documentación de su deterioro. ¿Documentación? Sacó más papeles de la carpeta, fotos de mi casa mostrando descuido, testimonios de vecinos sobre comportamiento preocupante, una declaración de Carolina sobre mi confusión y problemas de memoria. Miré a mi hija. ¿Mentirías sobre mí? ¿Me declararías incompetente ante un tribunal? Ella no me miró a los ojos. No es mentira si creemos que es verdad, papá. Ya no eres tú mismo. La traición estaba completa. Ya ni siquiera fingían. Esto era una adquisición hostil, pura y simple. Habían intentado ser pacientes. Habían intentado la manipulación. Y ahora estaban recurriendo a la fuerza. Lárguense, dije en voz baja. Diego se echó a reír. No lo entiende, ¿verdad? No tiene opción en esto. Firme los papeles o iremos a los tribunales. De cualquier manera, vamos a obtener el control de sus activos. De lo poco que hay, dije. Lárguense de mi casa. Su casa por ahora, se burló Diego, con la máscara caída por completo. Pero no por mucho tiempo. Carolina es su única familia, su única heredera. Todo lo que tiene será nuestro eventualmente, de todos modos. Solo estamos tratando de ayudarle en la transición. Me levanté lentamente, caminé hacia la puerta y la abrí. Váyanse ahora. Carolina se levantó con lágrimas en los ojos, pero ya no podía distinguir si eran reales o actuadas. Papá, por favor. Estamos tratando de protegerte. No, dije. Están tratando de robarme. Hay una diferencia. Diego agarró la carpeta, con el rostro enrojecido de ira. Está cometiendo un grave error. Se va a arrepentir de esto. Me arrepiento de muchas cosas, dije, mirando a Carolina. Pero hacerles frente no es una de ellas. Después de que se fueron, me quedé sentado en la sala a oscuras durante mucho tiempo. Me temblaban las manos, no de miedo, sino de rabia. Lo habían estado planeando. Las llamadas de preocupación, las visitas, las sugerencias sobre vender la casa. Todo había estado preparándose para este momento, el momento en que intentarían tomar el control legal de mi vida. Tomé mi teléfono y llamé a Jaime Velasco. Jaime, soy Humberto Castañeda.
Necesito verlo mañana por la mañana. A primera hora. ¿Está todo bien? Hicieron su jugada, dije. Y ahora me toca hacer la mía. A la mañana siguiente, me senté en la oficina de Jaime y le conté todo, la invitación a cenar, las visitas de Diego, la exigencia del poder notarial, las amenazas de tutela. Jaime escuchó, y su expresión se volvía más sombría con cada detalle. Intentaron acceder a sus cuentas bancarias, dijo, cuando le conté que había visto a Diego en el banco. Eso es potencialmente ilegal, dependiendo de cómo se haya acercado al banco. ¿Pueden realmente conseguir una tutela? Pregunté. Pueden intentarlo, dijo Jaime con cuidado. Pero tendrían que demostrar su incompetencia. Documentación médica, evaluación psiquiátrica, pruebas de incapacidad para cuidarse a sí mismo. Las fotos de una casa empolvada y el testimonio de una hija por sí solos no serán suficientes, especialmente cuando yo puedo presentar pruebas de su verdadera perspicacia financiera. Sacó un archivo. Su portafolio de inversiones, administrado por usted durante los últimos 3 meses desde la muerte de Marta, ha crecido un 4%. Ha estado tomando decisiones acertadas, pagando sus facturas a tiempo y manejando todo a la perfección. Está muy lejos de ser incompetente. ¿Qué debo hacer? Jaime se recostó en su silla. Eso depende. ¿Qué quiere hacer usted? Marta le pidió que esperara para dejar que se rebelaran. Yo diría que ya lo han hecho a fondo. La pregunta es, ¿qué sigue? Pensé en la carta de Marta, en sus últimos deseos, en la prueba que había preparado para Carolina y Diego. Habían fracasado. Fracasaron de manera espectacular, completa. Programe una reunión, dije. Quiero que vuelvan a mi casa mañana por la tarde. Dígales que estoy listo para discutir su propuesta. Jaime levantó una ceja. ¿Está seguro? Muy seguro. Y quiero que usted esté ahí. Quiero testigos. Quiero que todo quede documentado. Asintió lentamente. ¿Qué está planeando, Humberto? Pensé en la mueca de burla de Diego, en la traición de Carolina, en los años de desprecio y crueldad que había soportado por el simple hecho de mantener la paz. Planeo darles exactamente lo que se merecen, dije. ¿La verdad? Jaime hizo las llamadas esa tarde. Carolina contestó al primer tono, con voz ansiosa. Mi papá quiere reunirse, le escuché decir. Mañana por la tarde. Sí. Sí, ahí estaremos. Dígale que está tomando la decisión correcta. Pasé esa noche preparándome. Saqué todas las cartas de Marta, cada documento que Jaime me había dado, cada prueba de la vida que Marta y yo habíamos construido juntos, la vida que ellos habían menospreciado, el amor del que se habían burlado. El éxito que nunca habían visto porque habían estado demasiado ocupados mirándonos por encima del hombro. Limpié la casa de arriba a abajo. Quería que vieran que yo era perfectamente capaz, perfectamente competente, y que estaba perfectamente al tanto de todo lo que habían intentado hacer. Cuando terminé, me senté en la silla de Marta y sostuve su carta una vez más. Mañana, le susurré a su foto en la repisa. Mañana se enterarán de quién soy realmente, de quiénes fuimos realmente. El sol de la mañana entró por las ventanas, iluminando la habitación que Marta tanto había amado. Había sido paciente. Había esperado. Los había dejado rebelarse por completo. Ahora era momento de que enfrentaran las consecuencias de su propia crueldad. Y yo estaba listo. Llegaron exactamente a las 7, muy puntuales. Diego entró primero, ya con esa familiar expresión de petulancia. Carolina lo siguió, aferrando su bolso como si fuera un escudo. Ambos se detuvieron en seco cuando vieron a Jaime Velasco sentado en mi sala. ¿Y él quién es? Preguntó Diego, con la sospecha asomándose en su voz. Mi abogado, dije con calma. Jaime Velasco. Pensé que debíamos tener representación legal para esta discusión. Después de todo, ustedes fueron los que metieron a los abogados en esto. La mandíbula de Diego se tensó, pero se recuperó rápidamente. Bien, terminemos con esto de una vez. Se sentaron en el sofá. Jaime permaneció en la silla cerca de la ventana, con su maletín a los pies.
Yo me quedé de pie junto a la chimenea, con la foto de Marta en la repisa justo detrás de mí. Entonces, dijo Diego, sacando su carpeta. Ha entrado en razón. Está listo para firmar el poder notarial. No exactamente, dije. Carolina se inclinó hacia adelante. Papá, ya hablamos de esto. Es por tu propio bien. Déjame preguntarte algo, Carolina, mantuve un tono de voz sereno, tranquilo. ¿Recuerdas lo que te dijo tu madre la última vez que la visitaste en el hospital? Parpadeó, tomada por sorpresa. ¿Qué tiene eso que ver con todo esto? Sígueme la corriente. Se movió con incomodidad. Dijo que me amaba. Dijo que te cuidara. Así es, asentí. Dijo que me cuidaras. ¿Y esto es lo que crees que quiso decir? ¿Tratar de declararme incompetente, amenazar con una tutela, intentar robarme mi autonomía? No estamos robando nada, interrumpió Diego. Lo estamos protegiendo de usted mismo. ¿Protegiéndome de qué, exactamente? De tomar malas decisiones. De que se aprovechen de usted. De terminar en la miseria porque es demasiado terco para aceptar la realidad. Casi sonrió. ¿Realidad? Es una palabra interesante. Déjame compartir un poco de realidad con ustedes. Le hice una seña con la cabeza a Jaime, quien abrió su maletín y sacó una gruesa carpeta. Hace 3 meses, empecé a decir, el abogado de Marta me contactó. Me informó de algo que yo no sabía. Algo que Marta había mantenido en privado durante 40 años. La expresión de Diego cambió ligeramente. Pude ver el cálculo detrás de sus ojos. Marta era inversionista, continué. Una muy exitosa. ¿Qué tan exitosa? Preguntó Diego, intentando sonar casual, pero fallando en el intento. Tomé un documento de la mesa auxiliar y leí en voz alta. Hasta esta mañana, el patrimonio que me dejó Marta está valorado en 150,566,000 pesos. El silencio que siguió fue absoluto. El rostro de Carolina se quedó pálido. La boca de Diego, literalmente, se abrió de par en par. Eso es imposible, dijo Diego finalmente. Está mintiendo. Jaime se puso de pie, sacó una pila de documentos y los colocó sobre la mesa de centro. Estados de cuenta bancarios, portafolios de inversión, títulos de propiedad. Todo documentado y verificado legalmente. El señor Castañeda vale considerablemente más que cualquiera de ustedes, sospecho. Diego agarró los papeles, le temblaban las manos mientras los hojeaba. Observé cómo cambiaba su rostro, viéndolo procesar lo que esto significaba. Toda la condescendencia, todas las burlas, todos los intentos de controlarme. Habían estado dirigidos a un hombre que podría haberlo comprado y vendido varias veces. Tú lo sabías, susurró Carolina, mirándome. Todo este tiempo lo supiste. Me enteré 9 días después del funeral de tu madre, dije. 9 días después de que Diego me dijo que Marta estaba mejor muerta que casada con un fracasado. 9 días después de que te quedaste cruzada de brazos sin decir nada mientras él me humillaba en su funeral. Los ojos de Carolina se llenaron de lágrimas. Papá, yo no lo sabía. Si lo hubiera sabido, nunca habría. ¿Nunca habrías qué? La interrumpí. ¿No habrías intentado que me declararan incompetente? ¿No habrías conspirado con tu marido para robarme lo poco que pensaban que tenía? Lo único que habría cambiado es que habrías sido más amable mientras lo hacías. Diego seguía mirando fijamente los documentos, mientras su rostro pasaba del shock a la ira, y a algo que parecía pánico. Marta me dejó una carta, continué. Me pidió que esperara para dejarles mostrar quiénes eran en realidad antes de tomar cualquier decisión sobre este dinero. Quería que viera la verdad sin el filtro de la cortesía o la obligación. Saqué la carta de Marta de mi bolsillo. Ella escribió: deja que te demuestren quiénes son en realidad cuando piensen que sigues siendo solo el pobre y viejo Humberto. Y lo hicieron. Me demostraron exactamente en quiénes se han convertido. Señor Morales, habló Jaime, con voz profesional y fría. Debo informarle que su intento de acceder a la información bancaria privada del señor Castañeda fue ilegal. El banco ha presentado un reporte.
Además, sus amenazas respecto a la tutela, combinadas con sus motivos financieros, constituyen abuso de ancianos bajo la ley estatal. Diego levantó la cabeza de golpe. No pueden probar eso. De hecho, sí podemos. Jaime sacó otro documento. El señor Castañeda ha estado grabando sus conversaciones. Algo que es legal en este estado con el consentimiento de una sola de las partes. Tenemos documentación de cada amenaza, cada manipulación, cada intento de coaccionarlo para que les cediera sus bienes. Carolina se puso de pie bruscamente. Papá, por favor. Cometimos errores, pero somos familia. ¿Podemos arreglar esto? ¿Podemos? Pregunté. ¿Puedes arreglar años de desprecio? ¿Puedes arreglar el haberte quedado mirando mientras tu esposo se burlaba de mí? ¿Puedes arreglar el haber intentado robarme mi independencia? Dime, Carolina, ¿cómo se arregla eso? Ella lloraba abiertamente ahora. Me equivoqué. Nos equivocamos. Pero por favor, no nos hagas a un lado. Eres todo lo que me queda. Eso no es cierto, dije en voz baja. Tienes a Diego. Hiciste tu elección hace años y no fui yo. Diego finalmente encontró su voz, pero ahora sonaba diferente. Desesperado. Humberto, mire. Podemos empezar de cero. Olvide todo esto. Tiene razón. Me pasé de la raya. ¿Mucho? Pero somos familia, y la familia se perdona, ¿verdad? Lo miré. A este hombre que había pasado años haciéndome sentir inferior, inútil, invisible. No lo entiendes, ¿verdad? Le dije. Esto no se trata del dinero. Nunca se trató de eso. Marta y yo no necesitábamos millones para ser felices. Nos teníamos el uno al otro. Teníamos amor. Teníamos una vida llena de momentos pequeños y hermosos que tú nunca podrías entender, porque solo valoras las cosas a las que les puedes poner un precio. Me volví hacia Carolina. Tu madre me dejó este dinero porque lo sabía. Sabía que te habías perdido en el camino. Sabía que Diego te había envenenado en contra de todo lo que intentamos enseñarte. Me dio este regalo no solo como seguridad financiera, sino como claridad, como prueba de lo que siempre sospeché, pero que no quería creer. ¿Qué? Preguntó Carolina, con la voz quebrada. Que ya te había perdido mucho antes de que tu madre muriera. Las palabras se quedaron flotando en el aire. Carolina volvió a dejarse caer en el sofá, con el rostro hundido entre las manos. Diego lo intentó una vez más. Podemos arreglar esto. Solo díganos qué quiere. ¿Qué es lo que quiero? Dije lentamente. Quiero que se vayan, los dos. Y no regresen. ¿Nos está cortando de su vida? Preguntó Diego, incrédulo. ¿Por esto? No, corregí. Ustedes me cortaron hace años. Yo simplemente por fin lo estoy aceptando. Jaime se puso de pie y reunió sus documentos. Señor y señora Morales, les sugiero enfáticamente que se vayan. Cualquier contacto futuro con el señor Castañeda será considerado acoso y será tratado como tal. Diego se levantó, con el rostro enrojecido de ira. Se va a arrepentir de esto. Es un viejo solitario y morirá solo con todo ese dinero y nadie a quien dejárselo. Prefiero morir solo y con mi dignidad, dije, que vivir rodeado de personas que solo me valoran por lo que les puedo dar. Carolina se levantó lentamente, sus piernas apenas parecían sostenerla. Papá, por favor. Adiós, Carolina. Se acercó a mí, pero di un paso atrás. Se quedó ahí por un momento, con la mano extendida, y luego la bajó lentamente. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Diego la siguió, pero en el umbral, se volvió por última vez. Esto no ha terminado, dijo. Sí, respondí con calma. Sí terminó. Después de que se fueron, Jaime y yo nos quedamos sentados en silencio durante un largo rato. Eso fue difícil, dijo Jaime finalmente. Era necesario. Guardó sus cosas en el maletín. ¿Qué hará ahora? Miré la foto de Marta en la repisa. Voy a vivir la vida que ella quería que tuviéramos.
Voy a viajar, a ver el mundo. Voy a crear una fundación a su nombre para maestros, para la educación. Voy a asegurarme de que su legado se trate de amor y aprendizaje, no sobre las personas que intentaron explotarlo. ¿Y su hija? Me quedé en silencio por un momento. La puerta no está cerrada con llave, pero ella tiene que elegir cruzarla como alguien en quien yo pueda confiar, alguien de quien Marta hubiera estado orgullosa. Hasta entonces, si es que ese día llega, tengo que protegerme a mí mismo. Marta me enseñó eso. Jaime se fue y me quedé solo en la casa, pero ya no se sentía vacía. Se sentía en paz. Pasé los siguientes meses haciendo exactamente lo que le había dicho a Jaime. Viajé a Italia, el lugar que Marta siempre había soñado conocer. Me paré en el Coliseo y le susurré a su foto, contándole sobre la historia, la belleza, la forma en que se veía la luz al atardecer. Establecí la Fundación Conmemorativa Marta Castañeda, ofreciendo becas para maestros y financiamiento para escuelas de bajos recursos. Cada vida que tocó fue un testimonio de la mujer que me lo había dado todo, incluida la verdad. Carolina intentó contactarme 2 veces. Correos electrónicos breves y cuidadosamente redactados. No le respondí. De Diego, supe por rumores, que había caído en picada, problemas financieros, estrés, se divorciaron antes del año. No sentí nada al respecto. Ni satisfacción, ni lástima, solo un distante reconocimiento de que las acciones tienen consecuencias. Un año después de la muerte de Marta, me paré frente a su tumba con flores frescas. La lápida era sencilla, tal como ella lo habría querido. Tenías razón, le dije. En todo. En dejar que me mostraran la verdad, en no dejar que me hicieran sentir menos. El viento susurró entre los árboles y, por un momento, casi pude escuchar su voz. No eres menos, Humberto. Nunca lo fuiste. Sonreí, con lágrimas corriéndome por el rostro, pero ya no eran lágrimas de dolor. Eran lágrimas de liberación. Había pasado 67 años aprendiendo lo que era el amor. Y al final, Marta me había enseñado una última lección, que, a veces, el mayor acto de amor es saber cuándo dejar ir. Me alejé de su tumba, con el sol calentando mi rostro. Tenía un vuelo que tomar por la mañana. A Grecia esta vez. Marta siempre había querido ver el Partenón. Detrás de mí, el pasado descansaba pacíficamente bajo la tierra. Delante de mí, se extendía el futuro, lleno de posibilidades y libertad. Y por primera vez desde el funeral, me sentí verdaderamente, y por completo, en paz. No era un fracasado. Nunca lo había sido. Yo era exactamente quien Marta siempre había sabido que era. Era un hombre que amaba profundamente, que trabajaba con honestidad, que merecía respeto no por el dinero, sino por su carácter. Y ahora, por fin, yo también lo creía.